se han hecho inspecciones virtuales a los equipos. Imagínense usted esto, o sea, ni siquiera fueron a recibir los equipos de que venga y diga, nos han engañado. Por favor, necesitamos en el sector eléctrico, en estos sectores importantes, gente competente. Pues nos dijo primero que no iba a subir la gasolina, nos dijo que no iba a subir el IVA, nos terminó diciendo que en 8 meses se resolvía el problema energético. Estamos a pocos días de que el país vuelva a la normalidad, de que retome toda la actividad que se viene dando en el ámbito comercial, en el ámbito productivo y en la vida diaria que tenemos los ecuatorianos, a raíz del anuncio de que el próximo 20 se terminan los cortes de energía eléctrica en el país. ¿Es valedero este asunto? ¿Es factible que se dé esta eliminación, que llegamos nuevamente a tener energía eléctrica permanentemente en el país? Es la incógnita y también es la pregunta que estamos generando en este caso con el ingeniero Jorge Martínez, secretario general del Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica, de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. Con él vamos a conversar sobre este tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En el canal de YouTube nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Los likes y los comentarios también son importantes, al igual también que si nos siguen en las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en TikTok, en Instagram, usted va a encontrar una serie de resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional, así también como toda la coyuntura informativa diaria que ocurre en el país va a encontrar en nuestras redes sociales. Así que siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, ingeniero, por estar presente en esta programación. Desde el punto de vista de ustedes, los trabajadores, los que están en el día a día, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de generación eléctrica en el país? Estamos muy esperanzados, desde luego. El 20 se acabó ya este vía crucis de que los cortes se vienen, se terminó, volvemos a la normalidad. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Mire, licenciado Morocho, primero un saludo a todos los seguidores de este prestigioso programa. La verdad, yo creo que los trabajadores estamos contentos de la noticia, pues. O sea, yo creo que nadie en el país estará en desacuerdo que estos cortes de energía terminen, que este gravísimo impacto a la economía, de las industrias, del comercio, de la salud psicológica de las familias, porque yo creo que esto nos ha afectado a todos, finalmente pueda cumplirse. La preocupación que tenemos es un tema matemático, porque el problema de la energía en el Ecuador es la falta de generación. Y la falta de generación se suple por la incorporación de energía adicional y de todos los anuncios, que además, permítame comentar, que el gobierno ha hecho, muy pocos se han cumplido, si no casi ninguno, y yo puedo recordarlo. Comencemos con la gasolina. Pues, nos dijo primero que no iba a subir la gasolina, nos dijo que no iba a subir el IVA, nos terminó diciendo que en 8 meses se resolvía el problema energético y que el problema era la transmisión. Esto nos dijo en el debate presidencial. En el debate, pues. Entonces, al final resulta que estos anuncios han tenido poca efectividad. Nos han anunciado cortes menores y recuerde usted, llegamos a tener 14 horas. Entonces, la generación... Y al sistema productivo, claro, a la industria le quitaron totalmente la energía eléctrica. Entonces, mire usted, ¿no es cierto? ¿Qué se ha incorporado? 100 megas. Lo único que en el país está operando son los 100 megas de la barcaza de los turcos de Carpower. Porque todo lo demás que fue anunciado en contrataciones aún no empiezan a operar. Y usted sabe todo el problema de Progen, los generadores que tienen estas complicaciones, que ventajosamente ya anunció la Contraloría que hará un análisis. Por lo tanto, yo decía matemático, porque si usted suma, al final resulta que no incorpora generación. Y entonces, ¿por qué hemos podido reducir los costos? Porque sencillamente el sistema hídrico ha mejorado. Porque está lloviendo.
Sí. Los caudales de los ríos mejoraron. Pero además, en consecuencia. pero además, seamos precisos, porque el Coca-Cola Sinclair está teniendo una alta generación. Claro. Y el Coca-Cola Sinclair, ¿no es cierto?, que estaba operando en 350 megas, 450, 500, hoy está superando los 1000 megas de generación. O sea, Entonces, nos está salvando la campana el Coca-Cola. por eso es que yo he dicho que esta solución tiene un nombre de santos, ¿no? San Petro, porque Colombia nos vende 450 megas. San Coca-Cola, porque empezamos a llegar a los 1000 megas. Y San Pedro, porque de todas formas, ¿no es cierto?, de alguna manera el comportamiento hídrico en el país ha mejorado y por lo tanto, no en las consideraciones que necesitaríamos en la cuenca del Paute, pero digamos hay una leve recuperación. El complejo hidroeléctrico del Paute está funcionando entre 6 y 7 horas diarias. Mire usted, cuando no hay época de estiaje... Todavía está con restricciones, Paute, claro, en este momento. Pero ¿no? claro, porque... No es que está funcionando al 100%, el caudal de la represa, digamos, en este caso de Paute y de Mazar, ¿cómo está? Pero mire, ¿se han recuperado o no se han recuperado? Para tener una idea, ¿no? En las peores épocas, y tenemos que reconocer también que tenemos una crisis climática, el cambio climático, la sequía, porque sería también irracional negar esto, llegamos a tener caudales de 10 metros cúbicos, para tener una idea, que alimentan el embalse. Hoy esos caudales están en el orden de 70, 80. Fíjese usted, 7 veces. Sin embargo, los caudales con los que se llena la represa son del orden de 130 metros cúbicos por segundo. O sea, nos falta el 50%. Es decir, por eso es que las recuperaciones que estamos teniendo son de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros de la represa. Entonces, se requiere en la zona del Paute, de esta cuenca, que llueva un mes, que lluevan 20 días seguidos para poder, ¿no es cierto?, tener una recuperación. Entonces regresamos a la reflexión inicial de siempre. El estiaje es octubre, marzo. O sea, habrá algunos cambios, algún comportamiento que irá mejorando, pero finalmente todo este periodo es de estiaje en las centrales en la cuenca oriental. Ya, pero ese es el análisis técnico que se tiene en este caso. Pero vean que estamos esperando que llegue el día 20 de este mes, pues 20 de diciembre, ya entramos en una época festiva, y el anuncio del gobierno es que se acabaron los apagones, ahora estamos con apagones de 2 horas. Entonces, esto sí va a ser factible. Pero bueno, lo que estamos diciendo es esto. De hecho, por ejemplo, tanto mejoró el Coca-Cola el domingo que no hubo desconexiones en el país, o muy pocas. Es decir, las desconexiones que estaban programadas, hubo un mejor comportamiento hídrico y por lo tanto, entonces... Y Colombia también se sumó, ¿no? Después de un tema técnico que tuvo tuvieron un también. problema allí que al final se produjo, digamos, una desconexión, desalimentación. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que es un problema de San Pedro. Es un problema de las lluvias. Estamos a expensas todavía, digamos, de las lluvias, como usted dice, de los tres santos. San Petro, San Coca-Cola y San Pedro. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque si usted suma, entonces, los 241 megavatios que tienen que sumarse a los 100, que son los contratos de Progen y todos estos líos de que los equipos ya están, que llegan, que se han hecho inspecciones virtuales a los equipos. Imagínense usted esto, o sea, ni siquiera fueron a recibir los equipos en donde estaban y que discuten unos que son reparados, otros dicen que son los dueños, que esta empresa está en un departamento, en una casa en Quito. O sea, frente a toda esa crisis, de esos 241 no hay un mega funcionando. Todavía. Ese es el punto. Tenían que haber estado funcionando ya en el mes de noviembre, ¿no? Exactamente. Entonces, Salitral, todo esto. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Si esos equipos no ingresan, sencillamente hay un déficit que terminaremos gastándonos esta reserva, mejorando la generación del Coca-Cola, la incorporación de Colombia y pasaremos, ¿no es cierto?, seguramente las festividades navideñas y Año Nuevo. Pero la pregunta va a ser si en enero no se ha incorporado más generación, que obvio que saludamos, pues, ¿no es cierto?, que el anuncio ya de operación inicial de pruebas de la turbina de Ayuriquín en el Toachi Pilatón.
en buena hora. Pero, ¿Son cuántos? 63 claro, mire, megas en este caso. Estos proyectos, ¿no es cierto? Hay que comentarle a la gente que este no es un problema de que uno prende una turbina de estas y sencillamente la pone a generar. Tienen que hacerse sincronizaciones, pruebas, Me parece que ya entradas se en el sistema. en este caso esta turbina. Están trabajando. O sea, yo, oiga, licenciado, saludo que ojalá para finales del año estos 60 megas le alivien al problema de la crisis. Pero aquí el problema es que, ¿no es cierto?, nos ofrecieron 2 tramos de contratos, pues. Dijeron, ¿no es cierto?, que primero estaban los 341 megas, que ya tenían que estar funcionando en noviembre y que no ha pasado nada, y luego anunciaron que hay 600 megas más ya contratados. Recuerde usted que ya anunciaron incluso que ya hay una barcaza que ya cruzó el canal, que ya está navegando, sí, que ya llega. O sea, el problema aquí es de generación, primero. Si no se incorpora esa generación, entonces se empezarán a buscar los pretextos, licenciado. Este es un tema, entonces, que tiene un manejo político en este caso. Las fiestas de Navidad y fin de año no nos pueden cortar la luz. Pero bueno, yo he calificado además como los santos a el proceso de la triple P, pues, ¿no es cierto? De la polarización, porque hay que polarizar culpándole a alguien lo que uno no hace. Que además es cierto que hay responsables y con usted lo hemos discutido. ¿Y son los responsables de este gobierno? Pues no, y los pasados. Los pasados, que no hicieron absolutamente ni nada. Ni mantuvieron el parque térmico, ni fueron capaces de incorporar en estricto rigor 1 mega de generación adicional. Entonces, polarización, porque cuando usted polariza, culpa. ¿No es cierto? Luego viene, ¿no es cierto?, la propaganda. Entonces tenemos una serie de propaganda, ¿no es cierto?, que ya, que sí, que 2 horas, que 14, que ya no van a haber más costes, que nos dan la Navidad, que se acabaron, y luego vienen las medidas, ¿no? Ahora, para poder cumplir esto, entonces hay que quitarles a los industriales. Luego, como los industriales se levantan y son un grupo poderoso y además muy amigos de los que están en el gobierno, entonces resulta que, son solo 6 grandes industriales, ¿no es cierto? Las acerías, son las cementeras y son las mineras. Ya. Pero al final la pregunta va a ser, ¿y en enero si les falta energía que no entra? Habrá seguramente otro anuncio, no sé si ahora serán los comercios, las industrias o otra vez los apagones. Y finalmente propaganda, populismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entonces, no te voy a cobrar la factura de octubre, no te voy a cobrar la factura de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero. Coincidencialmente, no vamos a pagar energía antes de las elecciones. Ya pasó, pues, cuando nos dieron, acuérdese usted, un día de feriado y nos cobraron la mitad de la factura de abril. O sea, el problema es que todas estas medidas populistas, de propaganda, de polarización, no resuelven el problema central de la crisis del sector. Pero dentro de ese aspecto de la gestión que está haciendo, en cierto modo podría tener razón el gobierno. El gobierno está 1 año y un poco más tratando de solventar esta crisis, ingeniero Martínez. Pero en ese aspecto, lo que se ha hecho, por ejemplo, recuperar parte del parque termoeléctrico, me imagino que están recuperando ese parque en una parte del parque termoeléctrico. Lo de Toachipilatón, que finalmente lo van a poner en funcionamiento, la barcaza, y estos de Progen, es sumar algo. Pero claro, en algo. Pero licenciado, para eso elegimos, pues, mandatarios, pues. Si a la gente elegimos, o sea, no va que se va a tomar las fotos, pues. O sea, cuando a uno le encargan, ¿no es cierto?, una administración tiene la obligación de poner a funcionar lo que a uno le encargan, pues. Es como el padre de familia, pues. Si yo tengo una crisis, tengo que prever, ¿no es cierto?, que mis hijos se alimenten, que puedan ir a la escuela, que puedan estudiar, y tengo que proveer con todas las dificultades. Entonces, aquí lo que hay que entender es que esa es su sabiendo lo que estaba pasando, ¿no? Sabiendo lo que estaba pasando. Esa es su obligación. Recuerde usted, si en el mes de septiembre, octubre del año 2023 ya sabían que había que incorporar 450 megas, y hemos comentado esto con usted, la empresa eléctrica Quito hizo un concurso, ya en octubre del 23, ya los turcos ofertaron 450 megas de generación flotante. Con las barcazas. Imagínese usted, y ojo, ¿no?, a 8.14 centavos de dólar, y contrataron a 14.35. Eso habrá que preguntarle a la Contraloría. O sea, le querían darnos a 8.35 y se contrató a 14. 8.14 es la oferta que conoció la empresa eléctrica Quito y el contrato dice 14.35. Habrá que preguntarse. O sea, ¿hay sobreprecio en este caso? Yo creo que la Contraloría deberá intervenir y hacer un examen y señalar exactamente qué pasó. ¿Por qué, no es cierto, 6, 8 meses antes
el precio cambió. ¿Pero a dónde quiero ir? De A pronto que es- ya de- en de esta pronto época... es por la necesidad, pues usted Mire. sabe que ante la oferta y la demanda, si no tengo, traiga lo que sea. Lo mismo pasó con Colombia. Colombia nos vendió una energía sumamente cara y no sabemos a cuánto nos está vendiendo en este momento. A mí me parece muy interesante la pregunta que usted hace. Lo que tenemos que contarle, ¿no es cierto?, a la comunidad es que ese es precisamente un sistema privado de generación en Colombia. La transmisión y la generación son mayoritariamente privados en Colombia. Entonces, ¿no es cierto?, hacen ¿qué? Lucro. Pues. Porque en el Ecuador, ¿no es cierto?, este es el gran debate de que el estatismo es el causante de esta crisis, de que, ¿no es cierto?, la no presencia del sector privado ha llevado a esta crisis. Lo que tenemos que decirle es que cuando un privado entra a hacer negocios en un servicio público, lo que quiere es ganar, como hoy, desde ¿cierto? luego. Ganar a costa pero- hoy día de la crisis de los ecuatorianos y decirle a nuestra gente que llegamos a comprar generación a 60 centavos el kilovatio hora a Colombia. Con Colombia, sí. Bueno, pero es que no hay energía más cara que la que no se tiene. Vea lo que tenemos que pasar en este momento. El sector productivo parado, la actividad comercial, todas las actividades detenidas en este caso, ingeniero. Sin duda ese es un argumento real, pero eso es lo que siempre les pasa a los pobres. Pues, justo. El pobre que tiene que comprar un bidón de agua en donde no hay agua potable en las redes, termina pagando $10, ¿no es cierto?, por el tanque de 55 galones, cuando el metro cúbico de agua por las redes cuesta 50 centavos O sea, de dólar. este es- Esa es la realidad Este es producto también de la improvisación en este de caso. la irresponsabilidad con la que el sector eléctrico ha sido manejado. Pero ahora la visión es de hay que privatizar. Hay que darle chance al sector privado para que ingrese y para que pueda invertir en este momento. Eso no es bueno, ingeniero. Bueno, ya Necesitamos está. inversión, pues. Ya está la norma. O sea, a ver. Hagan proyectos, hay que hacer otras cosas. Vea, hay un proyecto Santiago que de pronto se puede pensar que tiene que entrar el sector privado. Mire, licenciado, nunca ha estado prohibida la presencia del sector privado en la generación. Por favor. Cierto es que la Constitución definía como sectores estratégicos y decía, por excepción, podrá el sector privado. Pero siempre en las leyes vigentes ha sido permitido que puedan existir autoproductores, que puedan existir autogeneradores. De hecho, hay empresas privadas que han construido su propia infraestructura y se han chiquitos, abastecido. pues, ingeniero, chiquitos. No, no, es que ¿Qué, no. ¿Qué les permitía la ley? No, no, 1 o 2 megavatios, No, no, después no, en no, la ley no más apagones llegaron a 10. Pero mire, Y mire, una ley que fue aplaudida, dijeron hasta 10 megavatios del sector privado. mire, licenciado, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Me imagino que cuando los legisladores debatieron el tema de la Constitución, pensaron, ¿no es cierto?, en por qué un servicio público tiene que ser garantizado. ¿Cuándo se tiene que garantizar un servicio público? Cuando usted tiene inequidades, pues, en una sociedad mayoritariamente pobre, en donde el Estado tiene que precautelar el acceso no solo a un servicio público, sino a un derecho fundamental, pues, porque el agua, la energía, las telecomunicaciones se vuelven un derecho humano para la gente. Este asunto de llevarnos a este tema, tal cual está sucediendo con la seguridad social, por ejemplo, de llegar a extremos como el que estamos viviendo en este momento en el país, ¿tienen ese objetivo entonces? ¿Privatizar? Pero es que uno se empieza a preguntar, ¿no es cierto? Si yo tengo esta responsabilidad, los técnicos desarrollan un plan nacional de electricidad, prevén cuánto es el crecimiento de la demanda cada año, cuánta generación tiene que incorporarse, y me cruzo de brazos y no hago nada, ¿no es cierto? Y segundo, tengo un parque térmico, si esto es un poco antiguo, viejo, y no doy el recurso del mantenimiento. Aquí hay denuncias que a la SELEC se le quitó 470 millones para pagar la deuda externa y no para reparar las máquinas, pues. O sea, si yo tengo una política como esa, usted ha oído hoy día las denuncias en Petroecuador, ¿no es cierto? Sí. Hay un abandono de la inversión, le quitan los recursos a esa empresa, pero obvio que va a decaer la producción petrolera. Si yo al vehículo que tengo que darle recursos para cambiar de aceite, de filtro, dejo que se vaya deteriorando, mañana se funde el motor, pues, y se para el vehículo. Entonces a mí me parece que en torno a esto hay también temas de intereses. Yo creo que aquí, y están a la luz, ¿no es cierto?, una serie de escándalos que no los digo yo, los ha denunciado la propia Comisión Anticorrupción con el doctor Rodas a la cabeza, de que finalmente, ¿no es cierto?, todo este proceso de estas emergencias, de estos contratos que debieron haber resuelto con agilidad la crisis,
Mire usted, licenciado, en los Estados Unidos, usted entra a una página web y hay turbinas de venta móviles en una página web. O sea, hay un catálogo de compras, como que uno entraría a esas plataformas de adquisición de cosas. ¿Qué se puede determinar entonces con lo que usted está señalando? Que aquí las cosas se hicieron pensando en sacar ventaja, en hacer negociados quizás en este caso. Mire, entregar un anticipo como el que se entregó a Progen. Pero usted se puede imaginar... Medio complicado, pues así de una. Licenciado Morocho... Más de 65 millones, 67 millones. Imagínese usted las autoridades que hemos tenido. Viene un ministro y se sienta, ¿no es cierto?, ante usted y ante los medios de comunicación y dice, ojalá Diosito ayude. Ojalá San Pedro ayude. Santos Albite, en su momento, con Guillermo de Lazo. Luego viene otro y dice, nos han mentido, nos engañaron. O sea, ¿usted cree que nosotros necesitamos tener funcionarios al frente del sector petrolero, energético del país, que venga y diga, nos han engañado? Por favor, necesitamos en el sector eléctrico, en estos sectores importantes, gente competente, pues, gente que conozca, gente que tenga experiencia, gente que sepa las cosas que tienen que adoptarse. Pero si usted además tiene una serie de inestabilidades, mire, hoy día, Junta de Accionistas en Envel Norte, cambio de presidente ejecutivo. Pasado mañana, Junta de Accionistas en Cotopaxi. Gerentes que duran 3 meses, 4 meses. En la empresa eléctrica Quito, 8 gerentes en 2 años, 4 en un año, 4 ministros en un año de gobierno. Entonces, por favor. O sea, una inestabilidad en este caso. Yo creo que sume usted esto a la crisis. La empresa eléctrica en su momento marcaba una diferencia, ¿no? Dentro de lo que significaba el manejo mismo. O sea, mire usted, el alcalde de Quito presidía estos directores, claro. Pues por ahí han pasado el arquitecto Sixto Durán Ballén, el señor Maguad, el general Moncayo, el señor Roque Sevilla, cierto que pasó también el maestro Juanito, el señor Redoiza. Pero de todas formas, esto daba, ¿no es esto?, un estatus de estabilidad a la solución de los problemas. Pero por eso ¿qué hemos dicho ahora a los trabajadores? Dennos el título habilitante. ¿Qué significa esto? Permítannos hacer generación. Si hemos hecho generación 100 años, desde los Chillos. Nosotros tenemos centrales hidroeléctricas, Cumbayana, Yongo, Huangopolo, Los Chillos, Paso Ochoa. O sea, la empresa eléctrica puede desarrollar... Pero digamos, elemental, pues, o sea, directamente. Mire, y se nos acaban de llevar hace un mes $82 millones de nuestros recursos para resolver el problema de la liquidez de la caja fiscal. Cuando con esos 82 millones le hubiésemos dado 100 megas a la ciudad de Quito. 100 megas, casi una cuarta parte de la demanda que tiene el área de concesión de la empresa eléctrica Quito. Entonces, estas son las decisiones que necesitamos que se tomen en las empresas y desde las autoridades. ¿Qué proyectos podrían haber desarrollado acá en Quito, en el área incidencial de Mire, hay uno que está ahí abandonado, que es el proyecto hidroeléctrico Quijos. Ese proyecto nació de la empresa eléctrica Quito. Se lo llevó, ¿no es cierto?, en épocas pasadas, el gobierno. Ese era un proyecto que tenía 50 megas aquí en la zona de Papayacta. Y tenía además la continuidad de estudios desarrollados para poner 50 megas más el proyecto Baez abajo. Es decir, era un proyecto en cascada. Sí. De 100 megas en la confluencia... Como Mazar, ¿no? En la confluencia de los ríos Victoria y Papayacta, donde confluyen luego con el río Quijos. Entonces, aquí hay capacidad de invertir en eso. La empresa eléctrica Quito tomó un proyecto que es del Hidromundo en la zona norte del país, pero sobre todo porque hay experiencia, es decir, hay una formación de muchos años de técnicos para poder resolver el país. Qué lástima que no se haya seguido con esto, ¿no? Desgraciadamente, y así son los gobiernos, desgraciadamente, priorizan y restan los presupuestos de estas empresas que son tan importantes. Ya lo dijo usted, para pagar deuda externa, ahora para mejorar la caja fiscal, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema del mes de, diciembre ya estaremos tranquilos. Enero, mes electoral, también estaremos tranquilos de pronto, ¿no? Oiga, yo creo que, como he señalado, ¿no es cierto?, en esta complicación de obsequio de tarifas, de medidas que al final tienden, ¿no es cierto?, a un tema electoral. A mí me parece que se está privilegiando muchas decisiones políticas. Mire usted el debate anterior,
era importante tener una coordinación de apagones de tal forma que no nos comamos el envase de Masar, pues. Porque además hay que entender una cosa, que el complejo hidroeléctrico Paute tiene un papel fundamental en la sincronización del sistema energético del país. Es decir, esto es como que pone orden al sistema. Y entonces, al final, yo creo que van a tomar todas las medidas necesarias. Y yo digo, saludo que esto pase, que entren los 60 de Toachi Pilatón, que los 241 de Progen y de todos esos contratos, ojalá los aceleren, que llegue otra barcaza. Pero esto de Progen, ¿aceptará o no esos motores que están acá en el país? Pero, licenciado, porque se están diciendo de lado y lado, del gobierno y de Progen, están aclarando las cosas. Es que los votos son más importantes, pues. Los votos son más importantes, pues. O sea, hay que llegar a las elecciones sin tarifa y sin apagones, pues, porque me parece que lo contrario puede ser nefasto para el gobierno nacional. Además, el que se sigan incumpliendo una serie de anuncios. Y los trabajadores lo dijimos, yo les recuerdo, licenciado, crónica de los apagones anunciados. Nos vetaban esto. Luego dijimos otra cosa, que es la que se viene, tarifas. Tarifas. Porque, ojo, o sea, después de esto viene... Pero claro, será después de las viene el elecciones, garrotazo, como se pues. dice en este caso. Pero por favor, es que hágase usted la idea. Si usted tenía 3.53 centavos de dólar la tarifa de generación, y por favor no voy a entrar en el debate del CAPEX, de la no inversión, póngale el doble, póngale 7, póngale 8, pero no 14, pues, de la barcaza. No 28 que estamos pagando a los privados, no 30 centavos que costará esta generación térmica onerosa, o 18 o 20, no seguramente 30 o 35 a Colombia. ¿Quién va a pagar la fiesta? La factura. O sea, porque al final el problema es las distribuidoras. Usted está al final de la cadena, de la ecuación. La ecuación es genero, transmito las empresas y comercializo. Como la empresa eléctrica. Claro, entonces estas empresas que están al final empiezan a trasladar estos valores para una generación costosa y se va acabando la plata, pues. Primero ya no habrá para invertir, para mejorar el sistema eléctrico, para hacer alumbrado público, para confiabilidad, para seguridad del sistema, porque habrá que pagar generación cara. Y luego ya seguramente habrá empresas pequeñas. Hoy venimos diciéndole esto a las autoridades en el ministerio, que habrá empresas pequeñas que seguramente les puede empezar a faltar la plata para los sueldos. Porque si usted duplica, triplica, quintuplica o por 10 el costo de la generación, alguien va a pagar esta fiesta. Y eso es todos los ecuatorianos. Exacto, eso pagan los usuarios del sistema eléctrico. Porque claro, usted va a bajar la calidad de la inversión. Pero lógicamente tendrá que, o sea, ¿se avisora, dice, un incremento en las tarifas de la energía eléctrica? No, será después de las elecciones. Después de elecciones. Pero porque claro, pues o sea, yo creo que les rematan, apagones. Y tarifas, entonces al final yo creo que por eso he dicho será lo posterior, por lo que está pasando, por los costos por lo que se tiene que egresar. Pero es que esto se viene. Las empresas están quedando sin plata. Pero por favor, es que vuelvo a repetir, si usted tiene una generación que hoy día vale 10 veces, 20 veces, de algún lado tiene que salir. Primero va a salir del resultado final, que es la caja y la ventanilla en donde pagan los usuarios, pues. Nosotros ya acabamos de pagar la importación de Colombia del mes pasado. Ya nos faltó dinero, pues. No nos alcanzó la mensualidad para la compra de energía. Fíjese usted que hoy, solo con la disminución de los 180 kilovatios, hay 900,000 clientes que llegaron a un promedio de 140 kilovatios. Es decir, 900,000 clientes que no van a pagar. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Y entonces, ¿cómo usted resuelve los problemas de la operación de estas empresas, pues? Y eso solo de lo que recauda. Y si además tiene que pagar la energía. Pero el gobierno tendrá que suplir este tema, pues, de la falta de recursos que van a tener las empresas. Ya, licenciado, entonces hagamos la reflexión a la inversa. ¿A quién le van a quitar? Ojalá no le quiten a la educación, a la salud o a la seguridad. Esta es la realidad del país. Porque no hay más plata. Pero claro, pues, o sea, van a tener que cubrir estos valores, pues. Además, si hay que cubrirlos, ¿no es cierto? Nuestros amigos colombianos casi por poco cobran por adelantado, pues.
porque al final es generación privada, esta es generación de lucro, de negocio. Estas son termoeléctricas privadas, de gente que tiene en sus industrias, que tenía generación, que al final hoy están, claro, gracias a la improvisación, a la irresponsabilidad del pasado, haciendo un gran negocio con el Ecuador. Pero ¿habrán en este caso regulaciones? El gobierno, si es que en el caso supuesto suben las tarifas, porque de lo que hemos visto, de alguna parte tiene que salir esa plata, el gobierno tendrá que regular pues, para los que menos ingresos tienen, para los que no tienen acceso a la energía eléctrica. Sería terrible que suban para todos. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, y ya esto también lo hemos comentado, ¿no es cierto? Subsidio para los pobres, incentivo para los ricos. Esta ha sido siempre la lógica. Claro, o sea, cuando hay que bajar los impuestos o hay que dejar de cobrar a una minera, es incentivo a las inversiones. Entonces, tengan tarifa de 4 o 5 centavos. Y claro, los pobres, eso sí es un pecado, eso es el subsidio. Y estos subsidios que le matan a la economía, cuando al final, ¿no es cierto? Mire usted y yo sabemos, los agricultores norteamericanos reciben subsidios para poder competir, ¿no es cierto?, con los mexicanos que les venden los productos agrícolas. Entonces, esta es una realidad, pero siempre esto termina, ¿no es cierto?, los temas de tarifas, de combustibles y de estos famosos sinceramientos de la economía, terminan haciendo más pobres a los pobres. ¿Se avisoran tiempos complicados, difíciles entonces? Al menos hasta abril, aguas mil, que comienza a llover. El estiaje está establecido, los técnicos señalaron, estiaje 23-24, 450 megas. Estiaje 24-25, 1080. Y algunos dicen que más, ¿no? Entonces, ahora, ya en febrero, ¿cierto?, el SENACE nos dirá, señores, estiaje 25-26, 2000. Y entonces, ese es el punto. ¿Cómo se incorporan los 2000? Y ojo, y déjeme contarle otro problema. Y esta es la parte de la generación. También tenemos problemas ya en la transmisión, en la distribución y en la subtransmisión. Tenemos en la costa equipos que están trabajando al 105, al 110%. Por favor, porque ya no es solo un tema de meter generación, porque usted podría decir, traigo 10 barcazas, las acodo en el Golfo y empiezo a inyectar generación. No, es un tema de capacidad técnica, de transformadores. Y estos son equipos que igual se mandan a fabricar. Un transformador de una subestación toma 7, 8, 10 meses fabricarlo. Entonces también ya el sistema de subtransmisión y de distribución ya tiene sus falencias. Empieza a colapsar. Entonces, por eso se dio ese blackout la vez anterior. Mire, esto en el... Hubo también recién desconexiones cuando... Mire, hace pocos días. La señora ministra dijo, ¿no es cierto?, así en una explicación un poquito bastante infantil, ¿no es cierto?, que entró el Coca-Cola, que entró el otro, que salió este. O sea, mire, estos son temas de sincronización. Y a veces, ¿no es cierto?, en el caso de los sistemas eléctricos, nosotros usamos la generación térmica para darle estabilidad al sistema. O sea, cuando hay mucha energía hidráulica y a veces en las horas de pico, entra la central térmica a estabilizar. O sea, así funciona. Este es un sistema muy sensible. El apagón de Nueva York, pues, se salió una central en el Canadá y se comió toda la costa este. Tomó 8 días volver a la normalidad. Estas son las realidades de un sistema que no tiene inversión, ¿cierto?, que no tiene política pública. Yo lo que creo es que aquí necesitamos política pública que privilegie el interés nacional. ¿Podría darse el hecho de que podría haber un nuevo blackout en este caso? Claro, porque, mire, el problema es el siguiente, ¿no es cierto? El Coca-Cola es una central de paso. Sí. ¿Ya? Entonces, hay cosas que no le cuentan. Me parece que el día sábado hubo una lluvia excesiva, crecen los sedimentos, va la palizada y entonces toca parar unos grupos porque finalmente, ¿no es cierto?, entramos en una crisis. Entonces, estas realidades son el día al día de la operación. Por eso es que usted, cuando opera un sistema, tiene, ¿no es cierto?, una reserva estratégica. La energía térmica es eso, una reserva estratégica que están los motores listos con el combustible necesario para suplir, ¿no es cierto?, cualquier emergencia o mantenimiento de una central hídrica o de cualquier otro tipo de instalación.
Y otros sistemas también, ¿no? Que se desarrollen, eólica, la geotérmica también, que tanto hablaban al inicio, que nos vamos a ir por la geotermia. Vea, el señor Goncalves, ¿no es cierto? Sí, señor Goncalves. Seguramente son, pero claro, son esos ministros de 40 días, pues no. Lo que no le contaron al señor Goncalves es que los pozos de prueba, que eran los que trabajaron los japoneses con el apoyo de la JICA en la zona de Yachay, porque es en la parte superior de Chachimbiro, ¿no? Finalmente estaban votados desde el 2019. Yo estuve en la prueba. Bueno, pero ahora dicen que ya tienen presupuesto. Claro, sí, porque además, mire, esta es una energía estable, pero es una energía muy costosa. El presupuesto de Japón, a propósito. Por favor, ¿no? mire, o sea, cuando uno habla de generación, uno puede hablar, ¿no es cierto?, de generación hídrica, dependiendo de la escala, de $1,000, $1,500, $2,000 el mega. Uno habla de generación térmica entre $1,700,000 el mega. Cuando uno habla de generación fotovoltaica, habla de $600,000, $700,000 el mega. Pero cuando uno habla de geotérmica, habla de 4 millones, 5 millones de dólares por mega. Es más cara. Lógico, porque usted hace perforaciones a 2,000 metros, pues como el petróleo. O sea, aquí se trata, ¿no es cierto?, de inyectarle agua a las lavas, a las corrientes cálidas para producir vapor que genera. Entonces, son sistemas mucho más costosos, sin duda mucho más estables, pero sí, claro, el Ecuador, estamos en la cadena montañosa de la cadena de fuego de los Andes, pues. O sea, nosotros en todos los sitios donde hay aguas termales podríamos tener aprovechamientos geotérmicos, en todos. Chachimbi, Baños, Papaya, porque eso es el afloramiento, ¿no es cierto?, de las aguas termales, que son la mezcla de las corrientes de agua con la energía, con las lavas que producen, ¿no es cierto?, vapores y agua a alta temperatura. Oiga, le apostamos mucho a la generación hídrica en el país. Pues no hay otra cosa que hay que decir también, ¿no es cierto? Los países a veces también adoptan una serie de modas, ¿no? Porque también estos son a veces como modas. Mire, lo que hay que decirle a la gente es que la generación fotovoltaica y en generación en general hay un concepto muy importante que se llama factor de planta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo, no es cierto, la máquina está produciendo? Entonces, la geotermia, como están las lavas mezclándose con agua, está todo el tiempo, pues, porque las lavas no se acaban. Claro. Ahí están, bajo los volcanes, ¿no es cierto? Entonces, el factor de planta es altísimo. La generación hidráulica, sin duda, tiene un factor de planta porque hasta el río y es alto, salvo los temas de estiaje. Pero la energía fotovoltaica es la luz. Y primero hay 12 horas de noche y 12 horas de día. Y luego, ¿no es cierto?, si hay nubosidades, usted llega a tener producciones del orden del 25, máximo el 30%. Entonces la solar no es tan y el aconsejable. viento también, pues no es que el viento sopla todo el tiempo. Yo he visto proyectos, por ejemplo, estudios en la cuenca del Mira, en donde está el proyecto Salinas, que usted, ¿no es cierto?, ve en el día mucho viento en el cañón y en la noche eso está tranquilito, estático. Entonces, ¿cuánto va a producir? 25, 30% de la capacidad instalada. Entonces, el Ecuador tiene un inmenso potencial hidroeléctrico, nos guste o no. Hay que equilibrar la cuenca del Pacífico con la cuenca del Oriente. Aquí, como usted señaló, mire, hay un proyecto de Santiago, puede tener 3,000, 4,000 megas. Así es. O sea, imagínense, puede ser 2 veces o más el Coca-Cola Sinclair. Hay pequeños proyectos hidroeléctricos, hay medianos, grandes, en la cuenca del Inta, en la cuenca del Guayabamba. O sea, este es un país pequeñito, con una inmensa capacidad hídrica, pero claro, sí, hay que combinar todas las fuentes energéticas. Decisiones políticas tienen que tomarse y que sean las mejores, ingeniero Martínez. Agradecido por su presencia, muy amable. Muchas gracias, licenciado. Gracias al ingeniero Jorge Martínez, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, aquí con nosotros de la programación de Frente al Personaje. Contentos, al menos en estos días, no tendremos cortes desde el 20 y veremos qué es lo que pasa para posterior en este aspecto. Ojalá que no se acaben la represa de Mazar por que no hayan los cortes. No se olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Se suscribe, nos ayuda muchísimo los comentarios y los likes. Y en las redes sociales, igualmente de Global Opinion, usted va a encontrar lo que ya les hemos indicado, resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y la coyuntura noticiosa del país permanente. ¿Quiere estar bien informado? Siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora.
Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con un nuevo invitado y nuevos temas para que usted pueda dilucidar lo que está pasando en el país. Recuerde que estamos en nuestro canal de YouTube. Comparta este programa y dele like. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y volveremos muy pronto. Evita filas y ahorra tiempo utilizando nuestras máquinas ATM. Están ubicadas en las estaciones Labrador, Quipijapa, San Francisco, Magdalena, Morán Valverde y Quitumbe. Toca la pantalla para seleccionar pase QR sencillo o recarga tu cuenta. Selecciona tu medio de pago, efectivo o tarjeta. Si es en efectivo, recuerda colocar el valor exacto. Puedes imprimir hasta 5 QRs. También puedes consultar el saldo de tu cuenta o recargar tu cuenta Ciudad desde $1. Evita filas y ahorra tiempo utilizando nuestras máquinas ATM para una mejor experiencia. Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.